Casos de injusticia. Ley sin orden. Saludos, comunidad y familia PPLs. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más, en donde el día de hoy les traigo la historia de un caso realmente impresionante. Un caso en donde yo me pregunto, ¿hasta cuándo las autoridades van a seguir cometiendo esos errores, esas malas prácticas? Esto debido a que a gente que defiende a sus familias, sus pertenencias o a su persona, suelen castigarlos. Y a los verdaderos delincuentes, a los verdaderos criminales, simple y sencillamente los dejan libres, los dejan ser. Las autoridades no se fijan en realizar una investigación exhausta de lo que se ha cometido o de un posible o presunto delito que se cometió. Tal es el caso de esta persona que nos ha enviado su historia, en donde nos cuenta que su familiar se encuentra en la prisión purgando más de 30 años de sentencia. Esto debido a que ella defendió a su madre y simple y sencillamente las autoridades ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto. Y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias de esos casos muy lamentables de injusticia que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy y recuerden que esto es Casos de Injusticia en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. Sí, mira, te cuento que mi prima está en este momento en el Cerezo de Chiconautla, en Ecatepec, de Morelos, Estado de México. La verdad, nos causa mucho dolor, tristeza, impotencia, coraje, porque mi prima fue sentenciada a 36 años y 16 días de prisión por una tentativa de homicidio. Y permíteme, te voy a contar el por qué. Resulta que mi tía, o sea su mamá, ella siempre acostumbraba a salir a barrer la calle en la banqueta y el área que le correspondía a su casa, siempre muy de temprano, entre las 7 y media de la mañana. Mi tía ya se encontraba barriendo. Mi tía no sabía de delincuencia, no sabía de peligros. Ella siempre se confiaba, ya que pues ella es muy religiosa. Ella cree mucho en Dios. Y mi tía, la verdad, nunca se imaginó que ese día le fuera a suceder algo impresionante o que fuera a ser víctima de un robo. Resulta que mi tía tenía unos aretes y una cadenita de oro que mis primos y mis primas le habían regalado. Para esto, una de mis primas, cuyo nombre y datos personales les voy a omitir por cuestiones de seguridad, ella con mucho sacrificio se compró un automóvil y empezó a trabajar. La verdad, a mi prima le iba muy bien. Salía todos los días desde las 6 de la mañana a trabajar. Y mi prima, aparte de su carrera que ella tenía, que era cultora de belleza y especialista en modas, aparte de eso, mi prima le gustaba mucho trabajar en su taxi. Entonces, todo empezó ese día, que mi tía estaba barriendo la calle muy de temprano y mi prima pues ya había salido a trabajar. Mi tía traía un babero
y en su babero traía su celular. Cabe mencionar que mi tía es una señora de 65 años de edad y mis primos siempre le decían que cargara su celular todo el tiempo para que estuviera en contacto con ellos, que eran sus hijos. Y entonces mi tía así lo hacía. Como te comentaba, mi tía estaba barriendo la calle ese día y de repente vio llegar a un delincuente que se bajó de una motocicleta. Este delincuente se baja con un arma de fuego y le arrebata los aretes, la cadena y le quita el celular a mi tía. Entrega también su monedero. En su monedero traía como unos 1,500 pesos, que era producto de lo de su gasto que le habían dado mis primos para lo de la semana. Entonces mi tía se opone, empieza a forcejear, empieza a gritar. El delincuente le pega en la cabeza a mi tía con el arma de fuego y mi tía empieza a gritar. Salen vecinos e intentan ayudar a mi tía, pero este delincuente les apunta con su arma de fuego y sigue golpeando a mi tía. Mi tía no dejaba que le quitaran su celular ni su monedero y este delincuente la tira y empieza a patearla. Y solamente así mi tía gritaba con desesperación, los vecinos no podían hacer nada y el delincuente terminó por golpearle tan duro en la cabeza que le hizo varias lesiones y la desmayó. Al fin quitándole su celular, su monedero, su cadenita de oro y sus aretes de oro que traía mi tía. Para esto, mi prima, te cuento, que iba llegando por fortuna a su casa y al ver esta acción, mi prima de inmediato se percata que mi tía se encuentra tirada, lesionada en el suelo y a distancia alcanzó a reconocer, por lo cual mi prima emprende la persecución a los delincuentes y antes de que el delincuente volviera a dispararle a mi prima les avienta su auto tirándolos de la motocicleta. El delincuente que iba manejando alcanzó a darse la fuga y el delincuente que traía el arma de fuego se paró e intentó apuntarle nuevamente a mi prima, haciéndole una detonación, dándole un disparo en el parabrisas, por lo que mi prima acelera nuevamente y embiste al delincuente. Lo embiste tan fuerte que el delincuente queda desmayado y pisándole una pierna con su auto. Para esto los vecinos ya se habían percatado y fueron a apoyar a mi prima por lo que había hecho. Te cuento que esto sucedió en una colonia muy conocida en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, muy cerca del Tecnológico. Ubicación exacta no te la puedo dar por cuestiones de seguridad y por represalias de las autoridades. Entonces, te cuento nuevamente que ya el delincuente ya lesionado, la gente llamó a la policía. Llegó la policía municipal de Ecatepec, llegaron estatales, pero como se trataba de una persona que estaba lesionada, llegaron los servicios, los paramédicos, servicios médicos, llegaron agentes de investigación, llegaron agentes ministeriales. ¿Y qué crees? Que a la que sometieron y tomaron en custodia fue mi prima. Sí, se la llevaron a la Fiscalía de San Agustín y ahí la golpearon, la torturaron, abusaron de ella y la procesaron. A las 48 horas la llevaron al Cerezo de Chiconautla. Pero a mis primos, o sea, sus hermanos, cuando estuvo en la Fiscalía de San Agustín, les pidieron 70,000 pesos para que ya no llegara al Cerezo con más carpetas de investigación. Entonces mis primos dieron ese dinero y llegó al Cerezo de Chiconautla solamente con una carpeta de investigación. Pero ¿qué te crees? Que esta carpeta de investigación era por tentativa de homicidio. Entonces mi prima no entendía. La verdad, nadie entendimos por qué las autoridades, si vieron que se trató de defender a mi tía,
Se trató de un robo que habían cometido los delincuentes, que el que estaba lesionado era un delincuente. Se ensañaron más con mi prima. Hasta donde yo sé, el delincuente ya no pudo volver a caminar por las lesiones que mi prima le provocó. Este sigue libre, ya que es un vecino conocido de colonias aledañas, y él sigue muy campante como si nada. Y mi prima fue procesada y sentenciada a 36 años y 16 días de prisión. Y entonces le dieron la ventaja y la preferencia al delincuente. La verdad, hemos acudido a instancias para que nos apoyen, pero nada ha sido útil para poner en libertad a mi prima. Pero en fin, créanme o no, esto es algo injusto que nos llena de coraje, impotencia, dolor. El que mi prima haya sido sentenciada por tentativa de homicidio solamente por defender a mi tía, o sea, a su mamá. Créanme o no, la justicia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, es nula y es demasiado lamentable. Esta fue toda mi historia del caso de mi prima y muchas gracias.